Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a continuar estudiando la función si, esta vez la vamos a concatenar con la función i. En primer lugar vamos a revisar la sintaxis de la función i, la cual es muy sencilla porque debemos llamar a la función y luego simplemente anotar valores lógicos. Entonces, el primer argumento es el valor lógico 1, el segundo argumento es el valor lógico 2 y así consecutivamente. La función i tiene la siguiente particularidad, que devuelve verdadero o falso, y devuelve verdadero solamente cuando todos los valores lógicos son verdaderos. En cualquier otro caso devuelve falso. Entonces uno puede deducir que bastará entonces que uno de los valores lógicos sea falso para que ya la función i devuelva falso. Me interesa también recordar rápidamente la sintaxis de la función si. Recuerden que el primer argumento es la prueba lógica, que en definitiva devolverá verdadero o falso. Si esta prueba lógica resulta verdadera, entonces la función si ingresará en su segundo argumento, es decir, en el valor si verdadero. Si la prueba lógica resulta falsa, entonces la función si ingresa en su tercer argumento, es decir, en el valor si falso. Entonces, ahora vamos a reescribir esta función si de tal forma que en la prueba lógica vamos a incorporar una función i. ¿Qué logramos con ello? Que ahora esta función si soporte dos o más valores lógicos en su prueba lógica. Entonces, si esta prueba lógica resulta verdadera, es decir, el i devuelve verdadero, la función ingresará, tal como habíamos dicho, en el segundo argumento, es decir, en el valor si verdadero. Pero aquí viene lo importante. ¿Cuándo esta prueba lógica será verdadera? Cuando la función i devuelva verdadero. Y eso ocurre solamente cuando todos los valores lógicos son verdaderos. En cualquier otro caso, la función i devolverá falso. Por lo tanto, la función si ingresará en su tercer argumento, es decir, en el valor si falso. Bueno, para entender mejor vamos a analizar el siguiente ejemplo. Vamos a leer. Dice, considerando el promedio final, indicar el siguiente concepto. Si el promedio es menor a 4, deficiente. Si el promedio es mayor o igual a 4 y menor a 5, suficiente. Si el promedio es mayor o igual a 5 y menor a 6, bien. Finalmente, si el promedio es mayor o igual a 6, muy bien. Hay también una observación que dice relación con la escala de notas, que esta vez va de 1 a 7 inclusive. Entonces, en la parte inferior podemos observar una tabla en donde aparecen determinados estudiantes, además de sus notas, con un respectivo promedio. Y debemos ser capaces de construir una función de tal forma que devuelva un concepto dependiendo en qué intervalo se ubica su promedio. Entonces, claramente debemos llamar a una función sí porque dependiendo en qué intervalo se ubica el promedio, entonces asociaremos un concepto que puede ser deficiente, suficiente, bien o muy bien. En la prueba lógica de la función sí llamaremos a una función i porque esta vez necesitamos delimitar un intervalo. Vamos a revisar. Vamos a indicar lo siguiente, que debe chequear que el promedio es mayor o igual a 1, porque la escala de nota va desde 1 a 7. Entonces estamos acotando inferiormente. Y también debe chequear que el promedio sea menor a 4. Entonces, lo que acabamos de definir es la prueba lógica. Para el caso de Camila, entonces la función chequeará si es que el promedio está en el intervalo mayor o igual a 1 y menor a 4. Y si eso resulta verdadero, es decir, la función i devuelve verdadero, debemos asociar un concepto, es decir, en el valor si verdadero del si vamos a anotar lo siguiente, deficiente, porque ese es el concepto asociado, deficiente. Ahora nuevamente vamos a llamar una función si. ¿Por qué hacemos aquello? Porque nuestro problema tiene más de una salida todavía. Queda suficiente, bien y muy bien. Todas aquellas deben estar incorporadas en nuestra función y al momento nos quedaba solamente un valor que era el valor si falso del primer si. Entonces, si esto no lo entiende muy bien, le recomiendo revisar el video anterior en donde se estudia cómo la función si se concatena con ella misma. Bueno, dentro de este segundo sí llamaremos nuevamente a un i. Esta vez le vamos a pedir que verifique que el promedio sea mayor o igual a 4
y menor a 5, y si eso resulta verdadero, entonces debe asociar el siguiente concepto, que es suficiente. Nuevamente llamamos una función si, nuevamente llamamos a una función y. Esta vez debe verificar que el promedio sea mayor o igual a 5 y el promedio sea también menor a 6. Es decir, se ubique en ese intervalo. Si eso resulta verdadero, entonces debe asociar el concepto de bien. Bueno, entonces ahora estamos ubicados en el valor si falso del último si. Si usted no tiene dudas respecto a que la información fue bien ingresada, entonces podemos ingresar simplemente en este valor si falso el último concepto, que sería muy bien, porque lo que va a hacer nuestra función es verificar si el promedio se ubica en el primer intervalo que hemos definido, es decir, mayor o igual a 1, menor a 4, y si aquello ocurre, es decir, es verdadero, asocia el primer concepto. Si no es así, entonces la función continúa. Ahora verifica si la nota es mayor o igual a 4 y menor a 5. Si eso es verdad, entonces asocia el concepto de suficiente. Así con las demás. Entonces, si esta vez el promedio, por ejemplo, no logra ubicarse en ningún intervalo anterior, donde ingresará en el valor si falso del último si, es decir, asociará el concepto de muy bien. Bueno, cerramos los paréntesis, damos enter y ya tenemos listo nuestro problema. Ahí usted puede chequear que, por ejemplo, en el caso de Camila, su promedio es 3,83, entonces le asocia el concepto de deficiente. Ahora, si usted, por ejemplo, tiene dudas sobre el ingreso de información o bien quiere simplemente construir una función de tal forma que advierta algún tipo de error, podemos anotar lo siguiente, para que en el caso de que exista algún error se pueda advertir de tal manera de poder revisar la información. Por ejemplo, al momento, ¿qué ocurre si la nota de Carmen, la primera nota, fue mal ingresada y actualmente es un 6,2? Pensemos que el error que se cometió es ingresar un 9,2. ¿Qué concepto asocia? Muy bien. Pese a que el promedio lo entrega, se sale de rango, evidentemente hay un error, pero el concepto no logra advertir dicho error. Entonces eso es lo que queremos solucionar. Entonces vamos a volver a nuestra función que habíamos construido, vamos a borrar la última parte, vamos a llamar nuevamente una función si a una función i también, y esta vez le vamos a pedir que chequee que el promedio es mayor o igual a 6 y que el promedio también es menor o igual a 7. Y si eso resulta verdadero, es decir, el promedio se ubica en ese intervalo, debe asociar el concepto de muy bien. Y ahora estamos en el valor si falso, es decir, esta vez cuando la función no logre ubicar el promedio en ningún intervalo anterior, es decir, no le logra asociar ningún concepto, debe entregar el siguiente mensaje: error en el ingreso de notas, para que la persona que está realizando la tarea pueda efectivamente advertir y posteriormente revisar cuál es el error. Bueno, cerramos los paréntesis correspondientes de nuestras 4 funciones sí que hemos utilizado, aplicamos a las demás para actualizar y esta vez vamos a ejecutar nuevamente la acción anterior, es decir, en el caso de Carmen vamos a cambiar la primera nota por un 9,2. ¿Qué ocurre ahora? Nuestra función es capaz de advertir efectivamente del error, porque claramente estamos obteniendo un promedio que está fuera de rango. No es posible obtener un promedio mayor a 7 si es que nuestra escala va de 1 a 7 inclusive, ¿sí? Entonces, esta vez también hemos aprendido cómo podemos construir funciones que nos permitan controlar este tipo de error. Bueno, finalmente les dejo la invitación para que visiten mi blog. Además, recuerden divulgar el curso, así puede llegar a más personas que están aprendiendo o bien recordando estas funciones de Excel. Hasta luego.